tercero de la noche. Aquí reitero el saludo a los compañeros, estamos en el tercer video y continuamos con, digámoslo de alguna forma, el dar pautas o indicios de cómo leemos los correlogramas que toman los nombres de función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial, y que es el instrumento primordial para identificar los modelos ARIMA. Muy bien, ¿qué representan los modelos, los promedios móviles? A ver, para tocar ese tema o tratar de ser más claro, retomo lo de los AR. AR son autorregresivos, lo que implica que yo, para estimar el mes siguiente, valga decir octubre o septiembre, para estimar ese mes, tomo como referencia los datos de mi serie del mes anterior, o sea, del periodo anterior, como eje. Pero en los MA lo que voy a tener en cuenta son las desviaciones con respecto a la media. Yo cuando leía sobre ese tema reflexionaba cómo poder entender ese punto. Y hago la siguiente analogía. El ANOVA se llama análisis de varianza. Y lo utilizo para mirar si hay diferencias en los promedios. Entonces miren que hay esa situación paradójica. Se llama ANOVA de análisis de varianza, pero lo que hago, concluyo sobre los promedios. Aquí lo que estoy haciendo es, le dicen media móvil, pero en última yo estoy tomando en cuenta las desviaciones de la serie en los periodos anteriores, o depende del caso, en este caso si es uno, pues en la serie anterior, pero tengo en cuenta esas variaciones para estimar el valor subsiguiente. No sé si soy claro aún ahí, pero sé que también podemos con lectura nueva que envíe, que ya tienen, y como seguimos hablando de esto varios días, puedo reforzar el tema. Por lo tanto, cuando hay modelos integrados o hay modelos ARMA, AR y MA, lo que quiere decir es que para estimar el valor subsiguiente tengo en cuenta periodo anterior, pero también las desviaciones que existen de esa serie. A ver, el AR puede ser, en la nomenclatura se llama PDQ, que ya lo miraremos. Pero sí, yo puedo tener un AR de orden 4, de orden 5, que lo que quiere decir es que para estimar un valor, valga decir un mes, vamos a estimar el mes de mayo. Resulta que si yo tengo un AR4, entonces ese mes de mayo está influenciado por 4 meses atrás. De alguna manera habrá una componente cíclica o algo o estacional, aunque la estacionalidad también se modela aparte. Pero sí puede existir AR3, MA2, por ejemplo. También es cierto que no es muy común modelos de niveles altos, pero también sucede, puede pasar. En este caso, en este pantallazo que tengo ya, es el de los modelos AR2. Pero observen que en los AR2 la diferencia fundamental es ¿cuál? Mejor, yo la pregunto en lugar de decirla. El AR1 vieron cómo estaba la figura. Mi pregunta es, ¿dónde detectan aquí que es AR2 y no AR1? ¿En cuál de las figuras? ¿En la función de autocorrelación o en la parcial? En esta pantalla. A ver, ¿cómo nos va ahí? En la función de autocorrelación parcial. ¿Por qué? Porque ahí es donde estoy observando dos palitos significativos, dos rezagos significativos. Y si fuera en la MA también me está dando 2. Por lo tanto, si aquí tuviese 3 palitos, obviamente van decayendo, pero si fueran 3 palos significativos, fuera de estas bandas que luego las analizamos,
sería un AR3. Y lo que querría decir es que para estimar mi serie o un valor, debo de tener en cuenta 3 periodos hacia atrás. ¿Me hago entender hasta ahí? 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Por ahora lo que quiero ir entrando en concepto es, digámoslo de alguna forma, entrando en el tema de los correlogramas y cómo irlos leyendo, ¿sí? Es lo más relevante de momento. Por eso en este no voy a hacer tanto porque podría confundir más. Sin embargo, observen lo siguiente. No, mentiras, toca, para eso lo puse acá. Ya aquí le coloqué la letra S. Le coloqué no, así ya se conocen. S es de estacionalidad. Estacionalidad. Dicho de otra manera, pues si en estos, me devolví, si en estos autocorrelogramas, que teóricamente son fáciles de identificar porque esto decae exponencialmente y aquí hay 2 palitos, entonces una R2, si hubiera un solo palo es una R1. Si en los MA la función de autocorrelación tiene un palo, es MA1, y en la parcial va cayendo exponenciales. Pero hay veces que ya se mezclan estos figuras. Y más cuando está el componente estacional. Porque observen que aquí para pintar el dibujo está el periodo 12, el periodo 24, el periodo 36. Cuando existen correlogramas donde vamos a tener muchos palitos, pues 12 palitos para cada mes, pero en el 24avo sale significativo, y luego el 36 vuelve y sale un poquito, o sale de alguna forma. Eso quiere decir que hay una estacionalidad mensual. Pues, entonces a veces no nos queda tan fácil identificar esas estacionalidades. Lo que sí es cierto es que tenemos que identificar en las figuras, no solo siempre nos va a caer así de facilito exponencial, dele que dele, ¿sí? Sino que en algún momento pueden salir algunos palitos, o sea, lo que llamamos los rezagos, y entonces contamos cada cuánto salen para ver si tiene un componente cíclico, un componente estacional. Entonces es otra manera de lectura en los modelos ARIMA. Pues bien, aquí tengo la serie humedad, la serie que nos envió, y agradezco el detalle Andrés. Observen cómo me dio la función de autocorrelación. Cae, va cayendo acá. Me da la impresión que podría entonces tener las 2 componentes, probablemente una R, probablemente una MA también, porque no cae solito hacia cero, sino que tiene la componente que vuelve y sale, cae, es como sinusoidal, o podría ser una R1 también. Pero ¿qué pasa con la función de autocorrelación parcial? Que tiene 2 palitos, pero el uno positivo y otro negativo. Entonces también podríamos pensar en una R2, AR2. Y esta es la serie original. La serie original no tiene tendencia. Si no tiene tendencia, me daría a mí una sensación de que puede ser estacionaria. Y los correlogramas, ¿cuándo dije yo que una serie es estacionaria? Una serie podemos considerarla estacionaria. Voy a ver si encuentro rápidamente por acá. Esta es. Aquí llegué. Una serie es no estacionaria cuando va decayendo muy lentamente, muy lentamente. Este es un indicador de no estacionariedad. Pero mi pregunta es, ¿será que la que estábamos analizando en este instante es así? No creo. Vamos a volver acá.
aquí no marca eso. Entonces, una primera también intuición aquí, con lo que uno ya conoce, va cogiendo experiencia, es que nuestra serie de humedad se comporta estacionariamente. Hay pruebas para detectar eso, aparte del ojo. El ojo es que si no hay tendencia, uno dice, eso puede ser estacionario. Pero también los correlogramas. Y hay otra técnica que no la tiene implementada el SPS, que es la prueba de raíz unitaria, que es muy usual en otros software especializados, como el eViews o el Stata. Pero con esto nosotros podríamos ir detectando que que sería estacionaria mi serie. Porque no tiene tendencia, por un lado, y porque no marca lo que vimos allá, que va cayendo tan lentamente estos coeficientes. Voy siendo un poquito claro hasta ahí. Bien, vamos a otra figura. Esta es la tasa de empleo, que también tenemos el archivo. Abran los dos, por favor, que ahora los vamos a trabajar. En la tasa de empleo, pues los datos originales marcan tendencia. Entonces, si usted ve que una serie tiene tendencia, ya sin pruebas, sin nada prácticamente, usted dice, esa serie es no estacionaria. Tenemos que convertirla. ¿Por qué? Porque el tema de estacionariedad quiere decir que mi serie no cambia su nivel, o en este caso el promedio, a través del tiempo. No cambia. ¿Sí? Y aquí se ve que en esta primera parte la media es distinta. Pues eso sí lo vemos a ojo. Aquí hay un promedio muy distinto a esta segunda parte. Entonces esta serie es no estacionaria. Y eso se corrobora mirando el correlograma. Mire que este sí cae como lo vimos pintado ahí arriba. Cae muy lentamente la función de autocorrelación. No la parcial, sino la función de autocorrelación. Me devuelvo un poquito. En el de la humedad, aquí parece que sí hay una media, aquí no hay tendencia. Entonces me cumple, el ojo me dice esto probablemente es. Pero no solamente es mirar si hay estacionario en medias, sino si hay estacionariedad en varianzas. ¿Que eso qué quiere decir? Que también se mantenga como en una fluctuación, en un margen donde se mueva todas estas varianzas, pues los datos. Yo lo veo más o menos también que no es muy cambiante. Por lo tanto, me parece que estos coeficientes corroboran esas partes de los correlogramas. Sí, una serie puede ser no estacionaria en varianza, o en nivel, o en covarianza. Son tres los criterios. Estacionaria en medias, o sea que tenga más o menos la misma media a través de todo el tiempo. Lo que llaman invariante, la media es invariante en el tiempo. Me parece que la serie de humedad así se ve. Que sea invariante en la varianza, la variabilidad, o sea que, como ya lo mencioné, no sea como un embudo, que parta pequeño y se amplía al final, como no un encefalograma, sino más bien algún otro, cuando uno va subiendo de volumen, ¿no? En un radio, en un dial. O viceversa, empiezo grande y voy bajando. Si eso es así, eso no es estacionario en varianzas. Y en covarianzas, pues obviamente es cuando tengo dos datos ya comparando un datico de ahora con n en el tiempo, o sea que no varían mayo con junio, no tenga variación tampoco junio con 2 meses después, y etcétera. Ahora, el otro tema que podemos abordar ya al menos así habladito es cómo convierto mi serie en estacionaria. Cuando es como la que tengo aquí, de tasa de empleo, que hay tendencia, si yo saco o hago diferencias, una serie diferenciada, o sea, voy restando datos, el mes de mayo le resto el anterior, etcétera, etcétera. Eso es diferenciar una serie. Ahí se me convierte en estacionaria. En medias, generalmente.
a no ser que sea un polinomio de segundo grado, entonces tendría que hacer doble diferencia. Pero es poco probable eso. O no poco probable, sino que lo común es diferenciar una vez y con eso tenemos. Y si el tema es de la variabilidad, pues hay otras transformaciones, pero la que es muy usual y da muy buenos resultados es obviamente sacar logaritmos. Entonces muchas de las veces nos toca sacar logaritmos para estabilizar la serie, estabilizarla en cuanto a su variabilidad. Y otras veces nos toca diferenciar para estabilizar la media. Y si hacemos las dos cosas es porque obviamente no nos cumplía ninguno de las dos. Eso habladito es una cosa y haciendo es otra, pero ya lo veremos también, no nos preocupemos. Hoy quiero dejar ese impacto así también nomás. Bueno, 15 minutos este videito, eso no me ha rendido. Bueno, funciones de autocorrelación. Aquí dice otra serie, y mire, para esta serie que tenemos acá del ejemplo de un texto, el autocorrelograma como nos da, sinusoidal. Pero marca estacionalidad, me parece. ¿Sí? Porque mire que vuelve y hay palitos que van saliendo de vez en vez. Esto es lo que llamamos, está pasando tal vez cada 12 periodos, etc. Entonces estas series con los autocorrelogramas es lo que necesitamos tener destrezas para identificar el modelo. Voy a dejar este acá